Mi hermana dice que abandoné a su hija por querer independizarme. La primera vez que mi hermana me dijo que yo iba a dejar a su hija sin hogar, me quedé mirándola sin saber qué responder. No porque no tuviera argumentos, sino porque me costaba creer que una decisión tan normal como querer mudarme pudiera convertirse, para ella, en una especie de traición familiar. ¿Entonces nos vas a dejar tiradas?, me preguntó Dayana. No te estoy dejando tirada. Te estoy diciendo que cuando termine el contrato, voy a buscar mi propio lugar. Es lo mismo. No lo era. Nuestro contrato de alquiler todavía tenía casi un año por delante. Yo no había dicho que me iría al día siguiente. No había dejado de pagar mi parte. No había empacado mis cosas a escondidas. Simplemente había decidido que, cuando llegara el momento de renovar, no quería volver a firmar un contrato con mi hermana. Para mí era una decisión que llevaba tiempo madurando. Para Dayana, parecía que estaba destruyendo su vida. Vivimos juntas desde hace un tiempo. Dividimos los principales gastos de la casa y, sobre el papel, todo debería funcionar bastante bien. Pero la convivencia empezó a desgastarme por razones que tenían poco que ver con el dinero. Poco a poco dejé de sentir que era solamente la hermana y compañera de casa de Dayana. Empecé a sentir que también era responsable de que su vida funcionara. Y eso era algo que ya no quería seguir haciendo. Dayana trabaja a tiempo completo y gana alrededor de $14 por hora. Sé que no es un sueldo enorme, pero tampoco está completamente atrapada sin opciones. Varias veces le he dicho que podría buscar algo mejor pagado. Tiene un certificado de equivalencia de preparatoria y hay trabajos para los que podría calificar: operadora del 911, puestos penitenciarios, empleos municipales o gubernamentales. No le estoy diciendo que abandone su trabajo mañana. Solo le he dicho que investigue sus posibilidades. Pero siempre responde lo mismo. A mí me gusta mi trabajo. Me gusta mi gerente. Y ahí termina la conversación. También le he sugerido que busque otra compañera de casa cuando llegue el momento. Tampoco quiere. El padre de Cindy, Gonzalo, según lo que sé, le da unos $400 al mes de manera informal. Le he dicho a Dayana que quizá debería establecer formalmente una pensión para su hija. No quiere hacerlo. Y ahí es donde me doy cuenta de algo. Ella espera que las cosas cambien, pero al mismo tiempo rechaza casi todas las alternativas que podrían ayudarla. Mientras tanto, yo sigo avanzando con mi propia vida. Acababa de terminar mi licenciatura. Estoy buscando oportunidades profesionales, asistiendo a entrevistas y preparándome para comenzar mis estudios de posgrado. No estoy sentada en casa sin hacer nada. Pero como paso más tiempo en casa que ella, parece asumir que tengo tiempo ilimitado para resolver sus problemas. Eso se volvió evidente con cosas pequeñas. Primero eran favores. Después fueron responsabilidades. Y finalmente empezó a actuar como si ciertas cosas fueran automáticamente mi obligación. Si alguna mascota hacía un desastre, esperaba que yo lo limpiara. Una vez su gato vomitó. Dayana me llamó para que lo limpiara. Otra vez su perro se orinó en el pasillo. También esperaba que yo me encargara. Cuando le preguntaba por qué debía hacerlo, siempre tenía la misma respuesta. Tú estás en la casa. Yo trabajo. El problema es que yo también tenía cosas que hacer. Estudiaba. Buscaba trabajo. Tenía entrevistas. Tenía mis propias mascotas. Y también necesitaba tiempo para mí. Pero parecía que nada de eso contaba. Lo más frustrante era que, cuando me negaba, muchas veces Dayana terminaba haciendo exactamente aquello que decía que no podía hacer. Perfectamente. Eso empezó a hacerme pensar que quizá el problema nunca había sido que no pudiera. Simplemente era más fácil pedírmelo a mí. Y cuando una persona descubre que alguien siempre termina resolviéndole las cosas, deja de esforzarse por resolverlas sola. La situación también empezó a aparecer con nuestras pertenencias. Si yo compraba algo para mí, Dayana asumía que podía utilizarlo. Una vez entró a mi baño y usó mi desodorante sin preguntarme. Cuando le dije que podía haberme pedido permiso, respondió tranquilamente. Y no quería comprar otro.
Yo me quedé mirándola. No era el precio del desodorante. Era la sensación de que mis cosas estaban disponibles para ella simplemente porque vivíamos bajo el mismo techo. Con la comida pasaba algo parecido. Diana comía regularmente dentro de mi auto sin preguntarme. Yo nunca hice un problema por eso. Hasta que un día tuvimos que llevar a nuestros gatos a una clínica veterinaria en su auto. En el camino empecé a comer algo. Diana me miró inmediatamente. ¿Le eres irrespetuosa? ¿Qué? Yo no te dije que podías comer en mi auto. Me quedé callada unos segundos. No quería discutir. Pero no pude evitar pensar en todas las veces que ella había comido en mi auto sin preguntarme absolutamente nada. La diferencia era que cuando algo lo hacía ella, parecía normal. Cuando lo hacía yo, era una falta de respeto. Y esos pequeños momentos se fueron acumulando. Hasta las cenas familiares se convirtieron en una obligación. Si yo decía que no tenía hambre o que simplemente no quería cocinar, Diana respondía: Cindy necesita comer. Por supuesto que Cindy necesitaba comer. Nunca he cuestionado eso. Pero Cindy es mi sobrina. No soy su madre. Y Diana es mi hermana. No soy su pareja. No podía seguir aceptando responsabilidades que no me correspondían solo porque vivíamos juntas. Además, había algo todavía peor. Los gritos. Diana podía pasar de una discusión normal a insultarme en cuestión de segundos. En nuestra propia casa me había dicho que me callara la puta boca. Y cuando no hacía lo que ella quería, aparecían las mismas palabras. Egoísta. Irrespetuosa. Siempre terminaba siendo yo la culpable. Durante mucho tiempo intenté dejarlo pasar. Pensaba que era mejor no convertir cada problema en una pelea. Pero llegó un momento en que entendí que el problema no era una discusión específica. Era el patrón. Y entonces llegó la conversación que terminó de convencerme de que tenía que irme. Estábamos hablando sobre el próximo año. Yo mencioné que, cuando terminara el contrato, probablemente buscaría mi propio lugar. Diana tardó unos segundos en procesarlo. ¿Qué quieres decir con que vas a buscar tu propio lugar? Que no quiero renovar juntas. Su expresión cambió. ¿Le estás hablando en serio? Sí. Entonces empezó. Me dijo que estaba siendo egoísta. Que no podía hacerles eso. Que las iba a dejar sin hogar. ¿Di qué se supone que vamos a hacer tú y yo? Preguntó. Tienes casi un año para prepararte. Tengo una hija. Lo sé, Diana. Cindy no puede estar cambiándose de casa después de empezar el kinder. Intenté explicarle que no estaba hablando de charlas de la casa. El contrato seguía vigente. Yo iba a cumplir con mi parte hasta el último día. Solo quería que después cada una siguiera su camino. Pero ella no quería escuchar eso. Para ella, mi decisión significaba que yo estaba abandonando a su familia. «Estás condenando a Cindy al fracaso», me dijo. No sabía cómo responder a eso. ¿Cómo podía mi decisión de independizarme determinar el futuro de una niña? Yo quería a Cindy. Precisamente por eso no quería que creciera pensando que su madre necesitaba depender permanentemente de mí para mantener su hogar. Pero decir eso en ese momento solo habría empeorado las cosas. Diana siguió gritándome. Y finalmente me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Te odio con toda mi puta alma. No respondí. Me quedé sentada. Después de unos minutos entendí que cualquier cosa que dijera iba a terminar en otra pelea. Así que simplemente guardé silencio. Y entonces ocurrió algo que me dejó todavía más confundida. Aproximadamente 30 minutos después, Diana empezó a hablar como si nada hubiera pasado. Cuando renovemos el contrato podríamos buscar una casa con un cuarto más grande para Cindy. La miré. Podríamos buscar algo con un patio, continuó. Así el perro tendría más espacio. Yo no dije nada. Ella estaba haciendo planes para nuestra próxima casa. Como si media hora antes no me hubiera dicho que me odiaba. Como si yo no acabara de decirle que no quería seguir viviendo con ella.
No acepté ninguno de esos planes. Solo permanecí en silencio. Y fue en ese momento cuando entendí que quizá Dayana todavía no había comprendido algo fundamental. Yo no estaba amenazando con irme. Mi decisión ya estaba tomada. Y ahora tenía que descubrir cómo mantenerla sin convertirme, a sus ojos, en la villana de su historia. Después de aquella discusión, la convivencia no mejoró. De hecho, empecé a sentir que cada pequeño conflicto confirmaba la misma sospecha. Dayana ya no me veía como una hermana con quien compartía una casa. Me veía como alguien que debía estar disponible para ayudarla. Y cuanto más intentaba poner límites, más problemas aparecían. Una mañana me pidió que hiciera algo por ella. No recuerdo exactamente qué era, porque para ese momento las peticiones se habían vuelto tan frecuentes que muchas terminaban mezclándose. Lo que sí recuerdo fue mi respuesta. No puedo. Tengo cosas que hacer. Dayana puso cara de molestia. ¿Y qué tienes que hacer? Y mis cosas. Y siempre tienes una excusa. No discutí. Había aprendido que explicarle detalladamente mis planes no servía de mucho. Si decía que estaba estudiando, encontraba una razón para decir que podía hacerlo después. Si tenía una entrevista, parecía considerar que cualquier otra responsabilidad era más importante. Y si simplemente decía que no quería hacerlo, entonces era egoísta. Ese era el problema. Mi tiempo parecía pertenecerme solo cuando no lo necesitaba Dayana. Una tarde ocurrió otra situación con las mascotas. Uno de sus animales volvió a ensuciar una zona de la casa. Dayana me pidió que limpiara. No puedo, le dije. ¿Por qué? Porque no es mi mascota. Se quedó mirándome. Pero tú estás aquí. Eso no significa que tenga que limpiar todo lo que hagan tus animales. Se molestó. Yo trabajo. Y yo también tengo responsabilidades. Pero tú estás en casa. Aquella frase empezó a irritarme más que cualquier insulto. Porque resumía perfectamente cómo veía ella nuestra situación. Si yo estaba físicamente en casa, entonces mi tiempo estaba disponible. No importaba si estaba estudiando, buscando trabajo, preparando una entrevista o simplemente descansando. Para ella, estar en casa significaba estar libre. Y no lo estaba. También había empezado a preocuparme por algo más. Mi futuro. Había terminado mi licenciatura y estaba intentando conseguir un trabajo profesional. Además, iba a comenzar mis estudios de posgrado. Mi objetivo no era quedarme para siempre en aquella ciudad. Quería construir una carrera. Con el tiempo, quería mudarme a otro estado y tener mi propia casa. No sabía exactamente dónde terminaría. Pero sí sabía que quería poder tomar esa decisión basándome en mi propia vida. No quería elegir un trabajo porque fuera conveniente para el presupuesto de 2 personas. No quería rechazar una oportunidad porque significara dejar a mi hermana buscando otra compañera de casa. Y mucho menos quería pasar los próximos años sintiendo que mi independencia tenía que esperar hasta que Dayana pudiera sostenerse económicamente por sí sola. Eso no era responsabilidad que yo hubiera aceptado. Una noche volvimos a discutir sobre el futuro. Esta vez intenté hablar con más calma. Dayana, todavía falta bastante para que termine el contrato. Puedes empezar a organizarte desde ahora. ¿Organizarme para qué? Para cuando yo me vaya. No voy a buscar otra casa. Entonces tendrás que buscar otra solución. ¿Qué solución? Le enumeré algunas posibilidades. Podía buscar un trabajo mejor pagado. Podía buscar otra compañera. Podía buscar una vivienda más barata. Podía hablar con Gonzalo sobre establecer formalmente la pensión de Cindy. Podía combinar varias de esas opciones. No le estaba diciendo que hiciera una sola cosa. Le estaba diciendo que tenía tiempo para encontrar una alternativa. Dayana escuchó todo y terminó negándolo. No quiero hacer ninguna de esas cosas. Entonces no sé qué quieres que haga yo. Quiero que sigamos viviendo juntas. Ahí estaba la respuesta. No quería encontrar una solución para cuando yo me fuera. Quería que yo cambiara de decisión.
Pero yo no quiero seguir viviendo juntas después del contrato. ¿Por qué? Pensé en todas las razones. En los gritos. En los favores. En las mascotas. En sus expectativas. En mis cosas. En las cenas obligatorias. En cómo me sentía dentro de mi propia casa. Pero no quería convertir la conversación en una lista de acusaciones. Porque quiero vivir sola, respondí. Eso es egoísta. Otra vez esa palabra. Empecé a entender que para Diana cualquier límite que pusiera podía convertirse en egoísmo. Si quería privacidad, era egoísta. Si no quería limpiar sus desastres, era egoísta. Si no quería cenar con ellas, era egoísta. Si no quería renovar el contrato, también era egoísta. Y entonces pensé en Cindy. No quería que mi sobrina terminara perjudicada por nuestra situación. Pero tampoco podía aceptar la idea de que, por ser su tía, yo tuviera que asumir una parte permanente de la responsabilidad económica de su crianza. Quería ayudar cuando pudiera. Eso era muy distinto. Ayudar no significaba convertirme en la segunda madre de Cindy. Y mucho menos significaba renunciar a mi propia vida. Durante los días siguientes intenté mantener las cosas tranquilas. Dejé de entrar en discusiones innecesarias. Seguí pagando mi parte. Seguí cumpliendo mis responsabilidades. Y empecé a pensar seriamente en cómo sería mi vida cuando finalmente pudiera mudarme. Por primera vez en mucho tiempo imaginé una casa donde mis cosas fueran realmente mías. Donde pudiera cerrar la puerta de mi habitación y tener privacidad. Donde no tuviera que justificar por qué no quería cocinar. Donde si algo se rompía, supiera exactamente quién debía solucionarlo. Pero mientras yo hacía esos planes en silencio, Diana parecía seguir viviendo bajo la idea de que todo continuaría igual. Hasta que ocurrió algo que me dejó claro que no podía esperar a que ella aceptara mi decisión. Una tarde empezó a hablar nuevamente sobre la casa que tendríamos después de renovar. Me mencionó habitaciones. Me habló de precios. Incluso empezó a pensar dónde podría dormir Cindy. Yo la dejé hablar. No quería interrumpirla. Pero esta vez, cuando terminó, le dije: Diana, yo no voy a renovar. Ella se quedó completamente quieta. Y su respuesta fue mucho más fuerte de lo que esperaba. Entonces de verdad quieres abandonarnos. No las estoy abandonando. Si lo estás haciendo. No. Entonces, ¿qué es esto? Independizarme. Diana comenzó a llorar de rabia. Tú sabes perfectamente que yo no puedo pagar esta casa sola. Por eso te lo estoy diciendo con casi un año de anticipación. No importa. Claro que importa. Cindy va a tener que mudarse. Todavía no sabes eso. ¿Y qué quieres que haga? Prepararte. No había una respuesta mágica. Yo no podía garantizarle que encontraría una casa perfecta ni que todo sería sencillo. Pero tampoco podía garantizarle que me quedaría para siempre. Ella quería seguridad. Yo también. La diferencia era que ella quería obtenerla manteniendo nuestra situación exactamente como estaba. Yo quería construir la mía. Tú no entiendes lo que significa tener una hija, me dijo. No respondí inmediatamente. Porque era cierto que yo no tenía una hija. Pero tampoco necesitaba tener una para entender que un adulto debía hacerse responsable de su propia situación. Diana tenía trabajo. Tenía ingresos. Tenía tiempo para prepararse. Tenía al padre de Cindy, que aportaba dinero aunque fuera informalmente. Y tenía otras posibilidades. No eran soluciones perfectas. Pero existían. El problema era que ninguna implicaba que yo siguiera viviendo con ella. Eso parecía ser lo que realmente no aceptaba. Durante las semanas siguientes, cada vez que surgía el tema, aparecía una versión diferente del mismo argumento. Que estaba pensando solamente en mí. Que estaba siendo egoísta. Que Cindy iba a sufrir. Que una familia debía apoyarse. Yo estaba de acuerdo con la última parte. Una familia debía apoyarse.
pero apoyar a alguien no significa asumir su vida. También empecé a notar que Diana utilizaba a Cindy en muchas discusiones. Si yo decía que no quería cocinar, aparecía el argumento de que Cindy necesitaba comer. Si hablábamos de dinero, aparecía Cindy. Si hablábamos de mudarnos, aparecía Cindy. Entendía perfectamente que una madre pensara primero en su hija. Lo que no entendía era por qué las necesidades de Cindy debían convertirse automáticamente en obligaciones mías. Una noche me senté a revisar mis propios planes. Quería comenzar mis estudios de posgrado. Quería conseguir un trabajo relacionado con mi formación. Quería ahorrar. Quería eventualmente mudarme de estado. Y para conseguir todo eso necesitaba libertad para tomar decisiones. Si aceptaba renovar el contrato con Diana, probablemente tendría que repetir la misma dinámica durante otro año. Después vendría otro contrato. Y otro. Siempre habría una razón para esperar. Cindy comenzaría otra etapa escolar. Diana tendría otro problema económico. Yo tendría otro compromiso. Y, sin darme cuenta, podrían pasar 5 años. No quería descubrir a los 35 que había construido mi vida alrededor de mantener funcionando la casa de mi hermana. Esa idea me asustó más que cualquier discusión. Porque sabía que si cedía ahora, después sería todavía más difícil marcharme. Una tarde Diana volvió a preguntarme si había cambiado de opinión. No. ¿Ni siquiera lo estás considerando? No. Entonces realmente no te importa lo que nos pase. Ahí sí me dolió. Claro que me importa. No parece. Que me importe no significa que tenga que quedarme. Ella negó con la cabeza. Si te vas, nos dejas sin hogar. No. Sí. Diana, nuestro contrato termina el próximo año. No mañana. Pero yo no puedo pagar esto sola. Entonces empieza a buscar una solución ahora. No quiero buscar otro trabajo. Está bien. No quiero otra compañera. Está bien. No quiero una casa más pequeña. Entonces tendrás que decidir qué alternativa si quieres. Se quedó callada. Y yo también. Fue una de las pocas veces que la conversación terminó sin gritos. Pero la tensión no desapareció. Simplemente quedó flotando entre las dos. Yo seguí adelante con mis cosas. Entrevistas. Aplicaciones. Estudios. Planes. Y, poco a poco, empecé a separar mentalmente mi vida de la de Diana. No porque dejara de quererla. Precisamente porque quería que nuestra relación volviera a ser una relación entre hermanas. Quería poder verla sin sentir que en cualquier momento iba a pedirme algo. Quería visitar a Cindy sin sentir que automáticamente debía ocuparme de alguna responsabilidad. Quería poder ayudar porque me naciera, no porque me hicieran sentir culpable. Pero Diana todavía tenía una última carta. Y la jugó de una manera que no esperaba. Una noche discutimos nuevamente. No recuerdo cómo empezó. Solo recuerdo que terminó igual que muchas otras veces. Ella gritándome. Yo intentando mantener la calma. Y finalmente, después de escuchar otra vez que era egoísta, decidí no responder. Entonces Diana dijo. Te odio con toda mi puta alma. Me quedé en silencio. No porque no me hubiera dolido. Me dolió muchísimo. Era mi hermana. La persona con la que había compartido buena parte de mi vida. Pero tampoco iba a responder con otro insulto. Así que dejé que la discusión muriera sola. Y aproximadamente media hora después pasó algo todavía más extraño. Diana apareció en la sala y comenzó a hablarme normalmente. He estado pensando en la próxima casa. La miré. Podríamos buscar una con patio. No respondí. Y quizá una habitación más grande para Cindy. Seguía hablando como si nada. Como si no acabara de decirme que me odiaba. Como si nuestra discusión no hubiera ocurrido. Yo simplemente la escuché. No acepté. No prometí. No discutí.
Solo pensé en una cosa. Ella todavía estaba planeando mi futuro por mí. Y eso tenía que terminar. Después de esa noche dejé de intentar convencer a Diana. No porque hubiera cambiado de opinión. Todo lo contrario. Me di cuenta de que no necesitaba que ella estuviera de acuerdo. Mi decisión no requería su aprobación. Mientras tanto, seguí cumpliendo exactamente con lo que se había prometido. Mi parte del alquiler. Los gastos que habíamos acordado. Las responsabilidades que realmente me correspondían. No estaba rompiendo el contrato. No estaba desapareciendo. No estaba dejando de ayudar de un día para otro. Simplemente estaba estableciendo una fecha para empezar una vida diferente. También empecé a guardar dinero para mi futura mudanza. Quería hacerlo bien. Quería tener un lugar propio, un presupuesto realista y suficiente estabilidad para no depender de nadie. Y mientras organizaba todo eso, Diana seguía actuando como si todavía hubiera una posibilidad de que cambiara de opinión. A veces hacía planes conmigo. Otras veces evitaba mencionar el tema. Pero cuando aparecía, siempre terminábamos igual. Todavía puedes quedarte. Y no quiero. No entiendo por qué. Porque quiero mi propia vida. ¿Y nosotras qué? Ustedes también tendrán que construir la suya. Eso no era una respuesta que ella quisiera escuchar. Pero era la verdad. Yo no podía ser la solución permanente. Un día incluso pensé seriamente en lo que ocurriría si Diana simplemente no hacía nada. Si llegaba el último mes del contrato y seguía sin buscar trabajo, sin conseguir compañera, sin buscar una vivienda diferente y sin formalizar la ayuda de Gonzalo. ¿Sería entonces mi culpa? No. Podría sentirme mal. Podría preocuparme. Podría ayudarla a buscar opciones. Incluso podría ayudar ocasionalmente con alguna transición. Pero no podía hacerme responsable de las decisiones que ella había tomado durante ese año. Porque eso también era una decisión. No hacer nada era una decisión. Y yo ya había pasado demasiado tiempo resolviendo cosas que Diana podía resolver por sí misma. Había una diferencia enorme entre dejar a alguien en una situación desesperada y avisarle con anticipación que una convivencia terminaría. Yo estaba haciendo lo segundo. Y cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. No estaba echando a Diana de mi casa. No era ni siquiera exclusivamente mi casa. Era nuestra vivienda mientras durara el contrato. Cuando terminara, ambas tendríamos derecho a elegir qué hacer con nuestras vidas. Ella podía renovar con otra persona. Buscar otro lugar. Cambiar de empleo. Hablar con Gonzalo. Reducir gastos. Combinar varias alternativas. Yo también tenía derecho a elegir. Y mi elección era irme. A pesar de todo, había una parte de mí que se sentía culpable. Porque quería a Diana. Y quería a Cindy. No quería que sufrieran. No quería que mi sobrina tuviera que cambiar de escuela. No quería que mi hermana pasara dificultades. Pero también sabía que sentir culpa no significaba estar haciendo algo malo. Si yo renunciaba a cada proyecto de mi vida para evitar que Diana enfrentara una dificultad, eventualmente terminaría resentida con ella. Y eso sería mucho peor. Quería que nuestra relación sobreviviera. Y para eso necesitábamos distancia. No una pelea definitiva. No cortar el contacto. Distancia. Una tarde, mientras estábamos en casa, Diana volvió a sacar el tema. Esta vez no gritó. ¿De verdad te vas a ir? Sí. ¿Aunque sabes que esto nos va a complicar todo? Sí. Entonces no puedo entenderte. La miré. No necesito que lo entiendas. Solo necesito que respetes mi decisión. Ella bajó la mirada. Por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. Yo aproveché para decirle algo que llevaba tiempo pensando. No quiero perderte como hermana. Diana no dijo nada. Pero tampoco quiero seguir sintiendo que soy responsable de ti. Eso pareció molestarla. Yo nunca te pedí que fueras responsable de mí. Casi me reí.
No porque fuera gracioso, sino porque las dos sabíamos que eso era exactamente lo que había estado pasando. Quizá no me lo pediste directamente, le dije. Pero cada vez que me dices que no puedes hacer algo y luego terminas haciéndolo perfectamente cuando me niego, yo lo siento así. Ella se quedó callada. Cuando tus mascotas hacen un desastre y esperas que yo lo limpie, lo siento así. Cuando esperas que cocine aunque no quiera, lo siento así. Cuando usas mis cosas sin preguntarme, lo siento así. Cuando me llamas egoísta porque pongo un límite, también. No respondió. Por primera vez tuve la sensación de que realmente me estaba escuchando. No quiero seguir peleando contigo, continué. Quiero que podamos ser hermanas sin vivir juntas. Diana respiró profundamente. ¿Y Cindy? Cindy seguirá siendo mi sobrina. ¿La vas a seguir viendo? Claro. ¿Y si necesitamos ayuda? Si puedo ayudar, ayudaré. Pero no vas a quedarte. No. Ella asintió lentamente. No parecía feliz. Pero tampoco gritó. Y para mí eso ya era un cambio. Durante los meses siguientes no se solucionó todo. Hubo momentos incómodos. Hubo discusiones. Hubo días en los que Diana volvió a llamarme egoísta. Pero algo había cambiado en mí. Ya no intentaba defender cada decisión. No necesitaba demostrarle que tenía razón. Solo tenía que mantener mis límites. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Diana comenzó a buscar opciones. No inmediatamente. No de la forma que yo habría elegido. Pero empezó. Primero revisó algunos anuncios de viviendas. Después habló con una conocida sobre compartir alquiler. También comenzó a mirar empleos diferentes. No sé si lo hizo porque finalmente entendió mi punto o porque se dio cuenta de que yo hablaba en serio. Probablemente fue una mezcla de ambas. Y por primera vez sentí que la situación podía resolverse sin que ninguna de las dos tuviera que destruir su vida por la otra. Pero todavía faltaba lo más importante. El día en que realmente terminara nuestro contrato. Y yo sabía exactamente lo que quería hacer cuando llegara ese momento. Cuando finalmente llegó el momento de renovar, ya no existía la misma tensión que al principio. Diana había tenido casi un año para prepararse. No todo había salido perfecto. Seguía teniendo dificultades económicas y todavía tenía preocupaciones sobre Cindy. Pero había encontrado una alternativa. Yo también había hecho mi parte. Había seguido pagando hasta el final. No había abandonado el contrato. No había desaparecido. Y, sobre todo, no había esperado hasta el último momento para decirle que me iba. El día que entregué mis últimas cosas sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Miré alrededor de aquella casa y pensé en todo lo que había ocurrido allí. Las discusiones. Los gritos. Las pequeñas peleas por cosas que parecían insignificantes. Las veces que terminé haciendo algo simplemente para evitar una discusión. También pensé en los momentos buenos. Porque los hubo. Era mi hermana. No quería convertir toda nuestra historia en algo negativo solamente porque vivir juntas había salido mal. Antes de irme, Cindy se acercó a mí. La abracé. Le dije que la quería y que iba a seguir visitándola. Ella estaba mucho más preocupada por enseñarme unas cosas que por cualquier problema de adultos. Eso me recordó algo importante. Todo este conflicto había sido entre Diana y yo. Cindy no tenía la culpa de nada. No debía cargar con nuestros problemas. Me despedí de ella y después hablé con Diana. No hubo una gran reconciliación. No hubo lágrimas dramáticas. Simplemente hablamos. Espero que te vaya bien, me dijo. A ti también. Nos quedamos en silencio unos segundos. Quizá vivir separadas sea mejor, admitió finalmente. La miré. Yo también lo creo. Y, aunque parecía extraño, esa frase me quitó un peso de encima. Porque durante meses había sentido que tenía que demostrar que no era una mala hermana. Pero en realidad no tenía que demostrar nada. Podía querer a Diana y aún así querer vivir sola.
Podía querer a Cindy y no ser su segunda madre. Podía ayudar a mi familia sin convertir mi vida entera en una herramienta para mantenerla a flote. Cuando cerré la puerta de aquella casa por última vez, no sentí que estuviera abandonando a nadie. Sentí que estaba cumpliendo una decisión que había tomado de manera responsable. Me mudé a mi propio lugar. Empecé mis estudios de posgrado. Continué buscando oportunidades profesionales. Y, poco a poco, empecé a construir la vida que llevaba tiempo imaginando. La relación con Diana también cambió. Al principio seguimos teniendo algunos roces. Pero algo curioso ocurrió. Al dejar de vivir juntas, desaparecieron muchas de las cosas por las que discutíamos. Ya no podía entrar a mi baño y tomar mis cosas. Ya no podía asumir que yo limpiaría el desastre de sus mascotas. Ya no había discusiones por quién comía en qué auto. Ya no tenía que sentarme a cenar porque ella consideraba que debía hacerlo. Y, sobre todo, ya no estábamos atrapadas en el mismo espacio cuando alguna de las dos se enfadaba. Empezamos a vernos de otra manera. Cuando visitaba a Cindy, podía concentrarme en ella. Cuando hablaba con Diana, hablábamos como hermanas. No como dos personas intentando administrar juntas una casa. Con el tiempo, Diana también consiguió estabilizar algunas cosas. No solucionó su vida de la noche a la mañana. Pero empezó a tomar decisiones que antes evitaba. Y eso era exactamente lo que yo había querido desde el principio. Nunca quise verla fracasar. Nunca quise que Cindy se quedara sin hogar. Solo quería que mi hermana entendiera que yo no podía ser la respuesta a todos sus problemas. Y quizá esa fue la lección más importante de todo esto. A veces ayudar demasiado termina impidiendo que la otra persona aprenda a sostenerse por sí misma. Yo no necesitaba rescatar a Diana. Ella necesitaba tener la oportunidad de hacerse responsable de su propia vida. Y yo necesitaba tener la misma oportunidad con la mía. Todavía quiero a mi hermana. Todavía quiero a mi sobrina. Si algún día necesitan mi ayuda y está dentro de mis posibilidades, probablemente estaré ahí. Pero ahora existe una diferencia. Ayudaré porque quiero. No porque me hagan sentir culpable. No porque me llamen egoísta. No porque alguien me diga que si me voy estoy condenando a una niña al fracaso. Y tampoco porque sea más fácil para todos que yo sacrifique mis propios planes. Aprendí que poner límites no significa abandonar a la familia. A veces significa evitar que el amor se convierta en dependencia. Yo cumplí mi contrato. Cumplí con mi parte. Avisé con casi un año de anticipación. Y cuando llegó el momento, hice algo que también tenía derecho a hacer. Elegí mi propia vida.